Bienvenidas, bienvenidos a una emisión más de Impacto Económico. Mi nombre es Daniel Rosas. Como siempre, quiero agradecerle a nombre de este gran equipo el favor de su atención. Vamos a comenzar con los titulares de esta emisión. En América Latina, el gobierno de México anunció la actualización de los aranceles aplicables a las importaciones provenientes de países con los que no mantiene tratados de libre comercio. En contexto, Japón ha destinado más de $600 millones durante las últimas 4 décadas para preservar el atolón de Okitonori. Y en nuestro bloque 360, la economía de Alemania es sacudida nuevamente por el robo de un banco que dejó un saldo de 30 millones de euros entre efectivo, joyas y oro. De esto y más hablamos en esta emisión. El gobierno de México anunció la actualización de los aranceles aplicables a las importaciones provenientes de países con los que no mantiene tratados de libre comercio. Una decisión orientada a fortalecer la industria nacional y reducir prácticas de competencia desleal, de acuerdo con el gobierno. La Secretaría de Economía mexicana informó que los nuevos gravámenes entrarán en vigor el 1 de enero tras su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Los ajustes contemplan incrementos significativos en sectores estratégicos como el automotor, donde ciertos vehículos terminados enfrentarán impuestos de hasta 50%, así como autopartes clave. También se registrarán alzas en productos como consumo o productos de consumo como artículos de cuidado personal, textiles, calzado y juguetes. Especialistas señalan que la medida busca equilibrar el mercado interno, proteger el empleo y dar mayor certidumbre a los productores locales frente a la volatilidad del comercio global. Ahora le contamos que la empresa nicaragüense de electricidad, conocida como Enel, cierra 2025 consolidada como un actor estratégico en la transformación energética del país, al reforzar la generación limpia y avanzar en la soberanía energética nacional. Durante el año, la estatal ejecutó mantenimientos clave en plantas hidroeléctricas, lo que permitió cubrir alrededor del 13% de la demanda eléctrica y sostener una matriz energética con más de 80% de fuentes renovables. En paralelo, Enel fortaleció su capacidad técnica en el ámbito geotérmico al modernizar su laboratorio geoquímico y avanzar en procesos de acreditación y control de calidad. Estas acciones apuntaran el aprovechamiento del amplio potencial geotérmico del país, considerado una fuente firme y sostenible. Las autoridades destacan que estos avances consolidan un modelo energético soberano, estable y alineado con los objetivos de desarrollo sostenible de Nicaragua. Y ahí muy cerca, el gobierno de Guatemala destacó como uno de los resultados sociales de 2025 el beneficio otorgado a 723 jóvenes a través de la beca Mi Primer Empleo, un programa orientado a facilitar la inserción laboral y reducir las brechas de acceso al trabajo digno. La ministra de Trabajo y Previsión Social, Miriam Rockel, señaló que esta iniciativa forma parte del compromiso asumido con la juventud y el fortalecimiento de la justicia social. La funcionaria subrayó además el impulso de la inspección laboral, la orientación a miles de personas y la intermediación para generar oportunidades de empleo, tanto en el país como en programas temporales en el exterior. Paralelamente, resaltó la ampliación del programa de aporte económico del adulto mayor, que registró un crecimiento significativo en beneficios, o mejor dicho, en beneficiarios. Las autoridades afirmaron que las acciones reflejan la apuesta del Ejecutivo por políticas públicas centradas en el bienestar, la inclusión y la protección de los derechos laborales.
Seguimos en Centroamérica y es que en El Salvador se cierra el año con despidos masivos, especialmente en el sistema de salud. Organizaciones sociales han denunciado que solo en la última semana cesaron de sus cargos a casi, escuche, el 90% de empleados del hospital público más grande del país. Desde la capital salvadoreña recibimos los detalles en el informe de nuestro amigo y corresponsal Roberto Hugo Presa. Del despido de toda la gente del Hospital Rosales. Más de 1.800 empleados del Hospital Rosales, el centro de salud pública más grande del país, fueron despedidos en la última semana. Los afectados, muchos de ellos con más de 20 años de servicio, recibieron la noticia con tristeza e indignación. No han habido debidos procesos en lo que es en todo el Hospital Rosales. Hemos sido arbitrariamente despedidos hasta este momento sin haber sentado una mesa de diálogo para buscar alternativas. Sindicalistas del sector salud lamentan este nuevo golpe a la clase trabajadora que deja sin el sustento diario a miles de familias. Nuestra profunda indignación y rechazo ante la forma en que se está tratando a trabajadores que durante años entregaron su vida laboral al servicio de la población y que hoy, de manera injusta y a las puertas de fin de año, están recibiendo cartas de destitución. Esta decisión no solo representa un golpe directo a la estabilidad laboral y emocional de nuestros compañeros, sino que constituye una falta de reconocimiento a su compromiso, vocación y sacrificio. La hora de despido de fin de año se ha extendido hasta el sistema de salud de la Seguridad Social, lo cual afectará la atención de los usuarios, sostienen. Va a haber una reducción alrededor del 35% de atenciones que se puedan dar de forma directa e indirecta, es decir, atención de enfermería, farmacia, laboratorio clínico, porque son muchos profesionales en salud involucrados, sobre todo, como lo menciona en el Ministerio de Salud, donde ahí está incluyendo personal de enfermería especializado. Estamos hablando de enfermeras especializadas en manejo de pacientes nefrópatas con insuficiencia renal, ¿verdad? Con problemas cirróticos, con problemas cardíacos. Ya, vamos a registrarnos. Recientemente el gobierno lanzó el sistema digital Doctor SB, que es el sistema virtual de salud, pero a juicio de este médico, dicha herramienta no podrá sustituir al personal especializado en atención presencial. Hay todavía analfabetismo digital, tenemos problemas de señales de internet, por lo tanto el acceso se vuelve prácticamente imposible para las personas que viven en áreas rurales. Entonces esto contrasta con el hecho de despedir a profesionales que eran tan necesarios en la atención presencial. De acuerdo a datos gremiales, a lo largo del 2025 en el sistema de salud han sido suprimidas 7.772 plazas, sin contar otras dependencias donde también hubo despidos. Economistas tienen claro que el gobierno está cumpliendo la línea dictada por el Fondo Monetario Internacional de reducir el gasto público. Roberto Hugo Presa, Telesur, El Salvador. En más de Latinoamérica, pero particularmente en Chile, pues vamos a dirigirnos a este país en donde se ha visto un aumento en el desempleo, mientras que Brasil y Colombia obtuvieron una reducción. Según el Instituto Nacional de Estadísticas, Chile cerró el trimestre móvil septiembre-noviembre con un leve repunte del desempleo que alcanzó el 8,4%. El aumento de 0,2 puntos se explica por el crecimiento de la población en edad de trabajar por encima de la capacidad del mercado para absorberla, en un contexto de desaceleración económica y persistentes brechas estructurales. El comportamiento fue desigual por género. Mientras la desocupación femenina descendió y se mantuvo por debajo del 9%, entre los hombres se registró un incremento más marcado. La informalidad mostró una ligera baja, aunque continúa elevada, especialmente en sectores donde predominan empleos precarios. En la región metropolitana, principal polo económico del país, el desempleo también subió y se ubicó cerca del 9%. Por su parte, Brasil registró mínimos históricos de desocupación impulsado por el empleo formal y Colombia mostró una reducción sostenida del paro. Le platico ahora que un juez federal de Estados Unidos declaró a Perú en situación de incumplimiento por no pagar un laudo arbitral internacional de 91 millones de dólares vinculado a la concesión del aeropuerto de Cusco. El fallo emitido por el magistrado Richard León confirmó la validez de la decisión del CIADI y subrayó que el Estado peruano no compareció ni presentó defensa de la justicia estadounidense. La controversia se remonta a la revocación en 2017 del contrato otorgado
demandado al consorcio Kuntur-Wasi para construir una nueva terminal aérea en una zona clave para el turismo. El tribunal arbitral concluyó que esa medida violó el acuerdo. Asimismo, la sentencia ordena el pago de intereses acumulados desde febrero de 2024. Vamos a hacer una primera pausa en la emisión del día de hoy, pero al regreso en contexto estaremos hablando de Japón, que ha destinado más de $600 millones durante las últimas 4 décadas para preservar el atolón de Okinotori. ¿Qué es esto? ¿De qué se trata? Se lo cuento cuando regresemos. Como se lo platicaba antes de la pausa, Japón ha destinado más de $600 millones durante las últimas 4 décadas para preservar el atolón de Okinotori, que es una formación coralina ubicada en una de las zonas más remotas del Océano Pacífico. Aunque se trata de 2 pequeñas rocas que apenas sobresalen del mar, Tokio ha invertido recursos constantes en obras de ingeniería para evitar que la erosión y el aumento del nivel del mar las hagan desaparecer. La estrategia incluye muros de concreto, estructuras de acero y trabajos de mantenimiento permanente que buscan mantener visible el atolón durante la marea alta. Para el gobierno japonés, esta inversión no responde a criterios simbológicos, sino a una lógica geopolítica y económica que refuerza su presencia marítima. Sin embargo, el elevado costo ha generado cuestionamientos internacionales, especialmente por tratarse de un enclave deshabitado cuya conservación depende casi por completo de intervención artificial. De hecho, el atolón de Okinotori ocupa un lugar central en la estrategia marítima japonesa, pese a su tamaño reducido y su imposibilidad de albergar población humana. Para conocer más detalles, le invito a ver conmigo el siguiente material. Ubicado entre Taiwán y Guam, en el mar de Filipinas, este enclave permite a Tokio proyectar su influencia sobre una amplia zona del Pacífico Occidental, una región marcada por disputas geopolíticas y creciente competencia entre potencias asiáticas. Para Japón, Okinotori no es solo una formación geográfica, sino un punto clave para asegurar rutas marítimas, fortalecer su seguridad nacional y garantizar acceso a espacios oceánicos de alto valor estratégico. El mantenimiento de atolón refuerza la narrativa japonesa de soberanía marítima y consolida su presencia en un entorno donde China ha incrementado su actividad naval y económica. Además, el control de Okinotori se inserta en una visión de largo plazo, vinculada a la estabilidad regional y al posicionamiento de Japón como actor relevante en el Indo-Pacífico. Esta política ha sido defendida por Tokio como una medida legítima para proteger sus intereses nacionales frente a un escenario internacional cada vez más complejo. El principal interés de Japón en Okinotori radica en la posibilidad de reclamar una extensa zona económica exclusiva de más de 400.000 kilómetros cuadrados. Bajo esta figura del derecho internacional, el país obtiene derechos marítimos para explorar y explotar recursos naturales en aguas circundantes. Esta área marítima es considerada rica en bancos pesqueros, además de albergar potenciales yacimientos de petróleo, gas natural y minerales estratégicos, incluidos metales puros esenciales para la industria tecnológica, en un contexto de alta demanda global por esos recursos. El control de esta zona económica especial adquiere un valor económico considerable. La permanencia de Okinotori por encima del nivel del mar resulta clave para sostener este reclamo. De desaparecer las formaciones rocosas, Japón perdería automáticamente los derechos exclusivos sobre esta vasta extensión oceánica, lo que explica la persistencia de su inversión y su defensa política del atolón. Pero por otra parte, Okinotori se ha convertido en un punto de fricción diplomática entre Japón y China, reflejando las tensiones más amplias por el control del Pacífico Occidental. Beijing sostiene que el atolón no cumple con los criterios para ser considerado una isla, según la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, al tratarse de rocas incapaces de sostener vida humana o actividad económica propia. Desde esa perspectiva, China rechaza que Japón utilice Okinotori para extender su zona económica exclusiva
ofensiva, argumentando que ello vulnera el espíritu del derecho internacional. A su vez, Tokio defiende su soberanía y mantiene que las formaciones cumplen los requisitos legales necesarios. Aunque China no ha reclamado formalmente el atolón, su oposición constante ha convertido el tema en un símbolo de la rivalidad regional. Con esta información llegamos al momento de hacer una segunda pausa. Al regreso de nuestro recorrido 360 estaremos hablando de la economía de Alemania, que está siendo sacudida nuevamente por el robo a un banco ahora, que dejó un saldo de 30 millones de euros entre efectivo, joyas y oro. Detalles de esta noticia y más cuando regresemos. De vuelta en Impacto Económico, iniciamos nuestro recorrido 360 y hoy arrancamos en Alemania. Un audaz robo sacudió a ese país en plena temporada navideña, luego de que un grupo de delincuentes perpetrara un atraco millonario en una sucursal del banco Sparkasse, en la ciudad de Gelsenkirchen. Los asaltantes lograron abrir más del 95% de unas 3.000 cajas de seguridad, llevándose dinero en efectivo, oro y joyas por un valor estimado en 30 millones de euros. Según la policía, los responsables ingresaron a la cámara acorazada a través de un túnel excavado desde un edificio contiguo como de película, aprovechando el cierre del banco por las fiestas. Bueno, esta información fue confirmada por las autoridades, que además detallaron que los sospechosos siguen prófugos, aunque cámaras de seguridad los captaron desplazándose en un vehículo de alta gama, lo que refuerza la hipótesis de una operación planificada con precisión. El hecho generó nerviosismo y protestas entre los clientes, muchos de los cuales se concentraron frente a la sucursal para exigir respuestas. En consecuencia, el banco informó que el acceso a la bóveda seguirá restringido por daños estructurales y habilitó líneas de tensión, mientras crece la incertidumbre sobre la cobertura de los seguros. Y por lo pronto, el atraco ya es considerado uno de los más impactantes de la crónica policial reciente en Europa. Ahora le cuento que en España el Instituto Nacional de Estadística informó que la tasa de ahorro de los hogares cae al 12%, esto en el tercer trimestre, la menor en casi 2 años. El ente destacó que los hogares españoles presentaron en el tercer trimestre una tasa de ahorros del 4,6% de su renta disponible bruta frente al 6% registrado en el trimestre anterior. Resaltó que los hogares registraron una necesidad de financiación de 7.537 millones de euros frente a los 3.588 millones registrado en el tercer trimestre del 2024. Asimismo, la economía española registró una capacidad de financiación frente al resto del mundo de 19.350 millones de euros en el tercer trimestre, un 4,6% del PIB y una disminución de 487 millones con respecto al mismo trimestre del 2024. A su vez, la renta nacional bruta aumentó un 6%, el valor añadido bruto generado por las sociedades no financieras un 6,8% y la renta disponible bruta de las instituciones financieras un 27,1%. Por otro lado, el montante devengado de impuestos sobre la producción y las importaciones aumentaron un 7,2% y las inversiones de las instituciones financieras se cifró en 1.987 millones de euros, menor a la registrada en el mismo trimestre del 2024 de 2.256 millones de euros. Le cuento ahora que el mercado de ETF en China alcanzó un nuevo máximo histórico desde su lanzamiento en 2004. Calculando los fondos de cotizaciones en la bolsa de 6,02 billones de yuanes, representa un aumento de más de 2,2 billones de yuanes respecto al cierre del año pasado, un crecimiento presente durante todo el 2025. Desde abril, los ETFs con temática de videojuegos y del sector no bancario registraron un aumento del 48 y 61% respectivamente, mientras que
que la creciente demanda de tecnologías de computación avanza e impulsó a los ETFs temáticos de 5G a subir más de un 68%. Y ya para agosto se registró un récord histórico de 5,07 billones de yuanes. Asimismo, los números de fondos que gestionan más de 10.000 millones de yuanes aumentó a más de 120 frente a los 66 registrados al cierre del 2024. Expertos en materia económica señalaron que el mercado de los ETFs en China ya ha sobrepasado al de Japón y teorizan que podría alcanzar los 8 billones de dólares en la próxima década. Ya ahí mismo en China, para enero del 2026, este país lanzará su plan para impulsar las operaciones con yuanes digitales. Según declaraciones del vicegobernador del Banco Central de China, me refiero a Lu Lei, el plan tendrá un marco de medición, sistema de manejo, mecanismo operativo y también un ecosistema en donde los bancos pagarán intereses sobre los balances de los clientes en yuanes digitales para incentivar una mayor adopción de la moneda. El mismo incluye o incluirá una propuesta para establecer un centro de operaciones internacionales del yuan digital en Shanghai. Para el vicegobernador del futuro yuan digital, será una forma moderna de pago digital y circulación emitida dentro del sistema financiero. Las autoridades chinas destacaron que los saldos en billeteras de yuan digital serán clasificados en distintas categorías monetarias según el nivel de liquidez. Asimismo, el yuan digital, en poder de instituciones operadoras de tipo bancario, quedará sujeto al marco de requerimientos de reserva, integrándolo de manera más directa al sistema financiero tradicional, un proyecto que promete florecer y crear un sistema de nueva generación luego de años de pruebas piloto desde el año 2014. Hablemos ahora de Tailandia, ya que el comercio con socios de acuerdos de libre comercio de ese país creció un 13%. Entre enero y noviembre de 2025, según información proporcionada por el Departamento de Negociaciones de Comercio Internacional de Tailandia, se alcanzó un volumen total de 337,4 mil millones de dólares estadounidenses. En referencia a los productos exportados, se destacaron los tecnológicos, al registrar un aumento del 61% en exportación de computadoras y componentes, e industriales con un 13%, en exportaciones de maquinaria y equipo mecánico. Asimismo, la exportación de joyería aumentó un 49% y los productos de caucho un 27%. Y con las importaciones, el ente destacó que desde los países socios de ALC en Tailandia, estas crecieron un 18%, alcanzando los 182.800 millones de dólares estadounidenses. El comercio de Tailandia con China creció más de 28%, junto con India, que superó el 27%, y los países de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático en un 13%. Asimismo, la participación de los países socios del ALC en el comercio total de Tailandia fue de 59,2%. El departamento declaró que se encuentran desarrollando planes para intensificar las negociaciones y firmar nuevos acuerdos de libre comercio, sobre todo con la Unión Económica Euroasiática, con el objetivo de consolidar aún más los vínculos económicos. Y mire, el aumento del precio de los alimentos convierte al arroz y huevo en productos accesibles para el japonés promedio. El arroz con huevo al estilo japonés o tamago kake gohan, que es un desayuno, o el desayuno predilecto, hay que decirlo, de la población japonesa, ha pasado en los últimos meses a ser accesible, o mejor dicho, de ser accesible a convertirse en el lujo de algunas pocas personas. En 2025, la adquisición de bolsas de arroz, según el estudio de Toshiba Digital Solutions, realizado entre septiembre y octubre, pues demostró que las compras de bolsas de arroz de 10 kilogramos disminuyeron en un 63%, mientras que las de 2 kilogramos aumentaron en ventas un 32%, la de 5 kilogramos un 10%, notándose un cambio en el consumo de los japoneses hacia un producto que pues representa el 40% de la dieta del país. Según datos del Ministerio de Agricultura, Silvicultura y Pesca, el precio del arroz subió a 4.337 yenes por 5 kilos en la semana que terminó del 21 de diciembre. Y en referencia a los precios de los huevos, los de tamaño M se promediaron en 324 yenes por kilo este año. Las autoridades japonesas destacaron que más de 20.000 productos alimenticios
estarán sujetos a aumentos de precios en 2025 y los precios de casi 3.600 productos alimenticios aumentarán a principios de 2026, obligando a la población a buscar opciones más asequibles que se ajusten al presupuesto de la población japonesa. Momento de revisar los precios del petróleo. Iniciamos como todos los días con el West Texas Intermediate, que marcó un precio en este caso de $58.31 y eso representa un alza de 23 centavos de dólar. Ahora le cuento cómo se encuentra el barril del Brent, el de referencia en Europa. Su precio se ubicó en $62 exactos y esto representa un incremento ligero de 6 centavos del billete verde. Mientras que el crudo promediado por la OPEP marcó un precio de $61.03 y en este caso, eso representa una caída de casi $1, concretamente de 97 centavos del billete verde. Llegamos de esta manera al final de esta emisión. Como siempre, el agradecimiento es para ustedes que nos han hecho favor de acompañarnos. Mi nombre es Daniel Rosas, a nombre de este gran equipo, gracias y nos vemos pronto con más de Impacto Económico.